Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Tengo que decirlo todo porque es un nombre muy largo y como hay algunos, bueno, muchos de los presentes hoy creo que es de la primera vez o de las primeras que están aquí, pues hay que decir el nombre completo. Aunque familiarmente ya sabéis que lo conocemos como la Matritense. Bueno, pues hoy estamos ya en uno de los últimos actos del año. Y además este es uno que a mí me gusta especialmente por razones que, bueno, ya conocéis muchos. Y es la presentación del libro Ríe el bullicio de Cesare Pria. Bueno, pues la verdad es que aquí en la Matritense somos muchos amantes de Madrid y esta mezcla de pequeños trozos de narrativa con poesía, con inspiraciones madrileñas, con la Gran Vía que es esa calle tan curiosa que no existía y parece que se abrió a golpe de piqueta. Y yo creo que eso le ha dado este carácter tan peculiar que tiene, ¿no? Era una calle recién plantada allí para abrir paso. Además fue una de las que realmente se ejecutó. Había más planificadas. O sea, sabes que a partir de Pepe Botella, que también llamaban Pepe Plazuelas, que estaba dedicado a abrir agujeros por todo Madrid para hacer plazas a la francesa. Claro, obviamente no había vivido un verano en Madrid. Aquí en estas calles de por aquí. Este verano de momento no, porque es un poco raro, ya ha empezado muy fresco, pero los veranos normalmente en Madrid ya sabemos cómo son y claro, las callejuelas estrechas dan sombra. Esta calle del Codo de aquí es una maravilla, da siempre la sombra y pasa el fresco, que el aire se encajona en las dos calles y es una maravilla. Bueno, pues esas calles acabaron con ellas para hacer la Gran Vía, una comunicación así de grande. Y había más planificadas, pero bueno, se quedó solo en esa. Por no hablar de otras cosas locas que se han hecho en Madrid, como la ciudad lineal, que no se saben que el proyecto inicial prevía que fuera una ciudad en continuo hasta Suecia. Ese era el proyecto inicial. Empezar la ciudad lineal, que era una ciudad en línea, es decir, solamente las casas alrededor de una vía de comunicación, y la idea era llegar hasta Suecia, una cosa fantástica, pero bueno. Pues Madrid tiene estas cosas e inspira, nunca deja de sorprendernos a los que nos gusta, y a los que yo creo que solamente no le gusta al que no la conoce. A mí bueno, a lo mejor soy yo un poco madridcéntrico. Entonces, bueno, la inspiración para un libro, para un poemario en nuestro Madrid, pues hombre, es algo que aquí gusta mucho. Así que bueno, me voy a dejar, que si no me entra la rama madrileña y no salimos de aquí. Bueno, hoy nos acompaña Antonio Huerga, el editor. Muchas gracias. Pues ya es un habitual de la casa también, porque ¿cuántas veces has estado ya? Varias. Por lo menos 3 veces. 3 veces ya, ¿no? Sí, sí. Luis Luna, que también... Ya tenemos numeradas las sillas. También has estado aquí, efectivamente. Y bueno, que compartirá suerte también con nosotros. Y... qué mal educado, he puesto a la mujer en la última, qué barbaridad. Esto no va con los usos de la casa. Eso está bien, hay que hacerlo. Cecilia Santiago, bienvenida, creo que es tu primera vez, ¿no? Mi primera vez aquí, por supuesto, y estoy alucinando con esta maravilla de lugar mágico y que tiene que estar, tiene que ser. Muy bien, pues nada, bienvenida y te esperamos más veces. Y Cesare Pria, que bueno, también ya repites varias veces. Varias veces, sí. Bueno, pues os dejo empezar, no sé con qué lo vais a hacer. Yo creo que empezamos con Antonio, venga, adelante. Muy bien, Antonio. Bueno, yo... Sí, dale Perdona. el micro. Ahí, muy bien. Es que como el editor siempre es el primero para de alguna manera... Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por ocupar estas sillas maravillosas de Matritense, la Matritense, como dice Manuel. Y el editor, pues es como esa parte, como el padre que siempre presenta a los hijos, y a partir de ahí que los hijos se autopresenten o que traigan a alguien para que los presente. De ahí un poco esa cosa espontánea. Yo primero, ¿no? Pero es un yo primero que no es un problema de protagonismo, sino de protocolo. De suavizar la presentación, de saber que Ríe el bullicio es un libro que tuvimos la suerte de ser también los primeros, de poder leerlo. Tuvimos una relación, pues a veces de mañana nos vemos y ese mañana se hace, es verdad lo que voy a decir, desde que el día que me lo trajo hasta que el día que nos vimos, casi pasó un año. Y ese día que vino, pues firmó el contrato y se llevó el libro. Es decir, que es una cosa de mutua confianza. Sin esa confianza yo a veces,
firmo el contrato primero, no me fío. Pero con el amigo Cesare, bueno, digo Cesare a diferencia de su hermano Manuel que ha dicho Cesare, es porque fue lo primero que me dijo el autor. Mi nombre es Cesare Pria, con esa cosa italiana que encima nos gusta. A lo mejor sí, le da un Cesare. Bueno, también. Aquí en este público Javier cuela, también. Bueno, échalo. Bueno, pero vamos un poco. Sí, pero sigamos con lo que es bueno, arte puramente literaria. Tened en cuenta que esto lo va a ver luego mucha gente que nos están grabando. Claro, muy bien. No, yo es que ante todo, pues la parte literaria que predomine por encima, digamos, son los editores, creemos en los seudónimos, lo creemos a pies juntillas. Si el autor nos dice que se llama Cesare Pria, pues es Cesare Pria. Es decir, no hay vuelta de hoja. Que aquí cuela Javier, pues muy bien. Pero para Huerga y Fierro Editores, el libro es así. Bueno, que muchas gracias. Sé que Javier, el libro que ha hecho, es un libro de los que admiten mucha relectura. Digo mucha porque es un libro que no se acaba con un decir lo he leído y que bien voy a pasar a otro libro. Es un libro que te somete. Es un libro que te crea amabilidad, pero también no es amable el libro. Es amable porque tienes que entrar a él, tienes que leerlo con un sentido puramente pues de compromiso y de esa especie de sentimiento que tenemos siempre un buen lector, que es intentar entender lo que estamos leyendo. Y eso, Cesare Pria, pues te da muchas facilidades para que se lo puedes entender, que es no solamente con esa primera lectura, sino también con muchas otras. Esto también es un término que yo utilizo mucho. Un libro de poemas no es una novela, es un libro que se puede volver a él. Lo tenéis en la estantería, encontráis un día X y dice, voy a ver qué decía mi amigo Cesare Pria Javier. Y a lo mejor dice, oye, esto no lo había leído en la primera vez. Dicho así, ya es una especie de tutorial para que sepáis que el libro de Cesare Pria es un libro de esos que encantan según se van descubriendo y leyendo. Venga, muchas gracias y gracias también a la mesa, a Luis, que es autor nuestro en un libro precioso, se llama Enser. Cecilia no es autora nuestra, pero estoy muy agradecido que forme parte de la mesa. Y Cesare, pues, es un tipo que vale la pena, Así que, por favor, leerle. Y si le podéis decir después de qué va el libro, mejor, Bueno, pues Luis, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, supongo que Cesare me has traído aquí para la parte seria de la presentación del libro. Bueno, un honor estar aquí otra vez, Antonio. Muchas gracias. Querido. El honor es mío, Nos hemos dado ya un par de besos porque tener al editor siempre hay que tenerle contento, esto lo tenéis que entender, entonces ya lo hemos agasajado otra vez en esta casa magnífica que nos acoge y junto a Cesare, no sé cómo decirlo, Cesare. Con acento. Cesare. Vale, eso. Y Cecilia, que es una actriz maravillosa y cuya voz reconoceréis, lo que pasa que ya, bueno, reconoceréis la voz, porque ella se ha escondido durante un montón de años y solo ha puesto la voz en doblaje y demás, y sobre todo junto al presidente de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Lo he dicho todo y lo he dicho bien, perfecto, económica. Eso ha quedado recogido. La palabra económica. ¿La palabra? Sociedad Económica. Sociedad Económica. No, lo he dicho bien. Lo he dicho bien. Mi Alzheimer todavía no. Bueno, pues está bien que lo repita. No, lo digo porque uno se hace viejo ya y hay que cuidar la. Pocos que lo ha dicho bien. Muy bien. Lo he dicho bien, sí. Entonces, y luego encantado de estar con vosotros y con vosotras y con amigas tan queridas que me han dejado además sus gafas de presbicia. No veía nada y estaba desolado y perdido, no sabía cómo leer, pero siempre afortunadamente vienen a estos eventos. Bueno. Y dicho eso, mirad, como estamos en público, es que me ha traído Cesare, pero él sabe que yo hago estas cosas. Como estamos en público, yo quería pedirte el escenario para hacer algo de danza. No sé qué te parece a ti en un futuro, con mis bailarines, con mis cosas. En un futuro. Sí. Bueno, pero esto lo hemos hecho aquí. Por eso te digo que volver a hacerlo con mis bailarines. Obviamente se hace con esto desmontado. Eso es. Entonces tengo tu compromiso público.
¿Por qué no? Madre mía, maravilla. Bueno, veis cómo se saca, a veces sacar un acto es difícil y hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar los momentos, así somos los artistas, no sé cómo deciros. Pues ya que te he fusilado bien todo, luego lo hablamos. Y ahora sí, vamos a Riel Bullicio, y supongo que Cesare, que lo tenéis disociado, yo también lo conozco bajo su nombre real, pero bueno, podemos disfrutarle ahora como Cesare. Él lo tiene disociado, los dos ciudadanos que habitan Madrid, ¿no? Y precisamente de eso trata el libro, no te preocupes, no puedo abrirlo todavía, o sea, tengo como un... No, pero está bien. Si es que sabes, si no, porque retumba mucho. Eso es. Y fijaos, yo conozco el libro desde el principio, porque se supone que estuvo en el máster conmigo haciéndolo, es decir, fui el que tutelé el libro. Perdón, es que se está acoplando. Antonio, que hay que apagar el tuyo para... Sí, de verdad, este boicot no me lo esperaba de ti, ¿no? Como nos eclipsamos. Bueno, y se supone que sí, que yo estuve en el proyecto, ¿no? Fijaos, hay una cosa que es muy importante de este libro, que es verdad. Entre todas esas voces así como papagayos, ¿no? La poesía tiene revival desde vez en cuando. Ahora veréis que la matan en verano, sale una noticia, la poesía ha muerto, y todas estas cosas, pues no hay noticias, hay que llenarlas de esto. Y luego tiene ascensos también, ¿no? Entonces, igual que nosotros en las carpetas pues llevábamos a Becker y cosas de estas de old school, perdonadme, soy viejo, ¿vale? Pues ahora la gente lee Instagram y lee allí poemas también. Entonces va como rodando la cosa, ¿no? Muerte, ascenso, entonces entre toda esa papagallería, ¿no? Que a veces interrumpe lo artístico, encontrarse con una voz como la de Cesare es importante, y es importante porque vuelve a prestigiar nuestro trabajo, el trabajo del artista, fijaos, el trabajo del poeta, el trabajo del escritor, el trabajo de que la gente, ya sabéis que si os dedicáis a esto, pues siempre te pregunta, bueno, tú haces esto y ¿qué más? ¿No? Porque se supone que, bueno, pues claro, que tendrá que hacer algo más este señor o y tú le dices, pues mira, es que no hago nada más, la verdad es que esto es lo que hago, no sé, te pido perdón si eso, ¿sabes? Si tú querías otra respuesta. Entonces, esto dignifica, ¿por qué? Pues porque nosotros hablamos de la poesía documental. Yo me acuerdo que hablamos de la poesía documental. La gente está acostumbrada a pensar, a veces, y no seréis vosotros ni vosotras, a pensar que tú sientes algo, ¿no? Por ejemplo, te enamoras a los 15 años de Panchita o de Panchito y dices, lo voy a escribir, y que eso es la poesía. Bueno, pues eso es una idiotez, como un campano, ¿no? Eso es una gran idiotez. Entonces, la poesía es otra cosa, y la poesía sobre todo es disciplina y conocimiento artístico. Y Cesare nunca se ha negado a eso, desde que yo lo conocí hace pues una cantidad de años ya importante. Entonces es un poemario trabajado que dignifica nuestra profesión, que la dignifica. Esto no es lo primero que a uno le pasa por la cabeza y luego convencer a un editor, pero Antonio no lo hubiera convencido, también os lo digo, porque Antonio es exigente con estas cosas y no publica lo primero que aparece. Entonces ya por ahí tenemos algo extraordinario, y os lo digo de verdad. En el sentido actual de la palabra, eso es extraordinario, el trabajo artístico. O sea que eso ya es un punto a favor. Y después el sueño de la razón, pues engendra monstruos, como decía Goya. Él pensó hacer una documentación sobre la heterotopía de las ciudades, y ahora ya perdonad que me ponga un poco serio porque para eso me ha traído aquí, se supone que algo sé de estas cosas, y lo soñó desde la racionalidad. Pero el impulso fue poético, entonces tenemos una documentación sobre la que se trabaja, y el monstruo es la poesía, porque ya sabéis que finalmente la poesía es un animal indomeñable, ¿no? Octavio Paz recogió todas las definiciones de poesía que se han escrito, y el último verso era que la poesía no se sabe qué es. Afortunadamente eso es lo que nos mantiene vivos y vivas, ¿no? Que la poesía todavía no se sepa qué es, ni nadie pueda atrapar a ese animal. Y en ese sentido, fijaos, Riel Bullicio, yo creo que es precisamente esto que os contaba, ¿no? Es habitar el lugar desde otro sitio. La poesía es un edificio sobre el silencio que uno construye muy poquito a poco, con mucha templanza y con mucho trabajo. Y la ciudad también lo es. Atrapar el instante de una ciudad, en cierto sentido, es traicionar la ciudad.
Pero este libro no hace eso, no utiliza, digamos, el entorno para fosilizarlo y hablar del yo. Lo que hace es habitarlo y dejarnos que lo habitemos. Entonces, toda esa documentación al final se funde en una amalgama, porque es un poemario contemporáneo, claro, en una amalgama donde la voz va dando dimensionalidad a la ciudad. Entonces, no hay solo una ciudad, como no hay solo un lugar donde habitamos. Hay diversas ciudades dependiendo del ciudadano que las habite y que las recorra. Entonces, lo que vemos aquí no es una documentación sobre Madrid, que eso los historiadores, geógrafos, arquitectos, etcétera, lo hacen ya muy bien, sino que es la geografía del Madrid de la voz que está hablando, lo cual es el plus de la poesía. Y además nos permite soñar y disfrutar esa ciudad, habitarla también como si fuera una ciudad que se hace una y otra vez en la voz y en todos aquellos que la recorremos, ¿no? Cuando uno sale, yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando el libro, él venía con toda la documentación y yo le hablaba, pero no te olvides de la danza que hace la gente, porque ya sabéis que la gente hace una coreografía. Cuando os levantáis por la mañana y te estás vistiendo y demás, la gente ya está haciendo su coreografía, unos limpiando la calle, otros yendo al trabajo, otros besándose, porque hay gente que se besa a las 6 de la mañana, aunque no lo creáis, esto es así, porque ellos se están despidiendo, ¿no? Aunque a ti te dé un poco de rabia porque tú no te estás despidiendo y vais a iniciar otra vez esas maravillosas jornadas de trabajo que sé que os sulivellan y os gustan. Entonces, ¿qué ciudad hay? ¿Quién la habita? ¿Quién es el ciudadano? ¿Qué pasos persisten? ¿Qué pasos no persisten? ¿Y cómo se dibuja la ciudad en la mente de cada uno? Yo estoy seguro de que si preguntáramos aquí, preguntáramos qué es Madrid para cada uno y cada una de nosotras y de nosotros, sería completamente distinto para todos, porque cada uno tiene su Madrid o cada uno tiene su ciudad mental, su ciudad imaginaria. Entonces, ¿es un poemario sobre Madrid? Probablemente. ¿Ha creado un Madrid que existe pero que no existe a la vez? También. Y eso es difícil, créanme, no es sencillo, porque la mayoría de la gente mira el espacio donde se mueve de una manera utilitaria. ¿Para qué? Pues para llegar a este sitio, para trabajar en este sitio, para comprar en este sitio. La utilizamos la ciudad, pero la ciudad nos vive y nos conforma, y nosotros conformamos y vivimos esa ciudad. En ese sentido, trabajar en un libro como este es un hecho diferencial, y en la inauguración de una nueva voz como es esta, aquí asistimos al nacimiento, es el primer libro de Cesare, en el nacimiento de una voz. Eso es importante, ¿entendéis? Porque es verdad que aunque a un poeta o a una poeta se le perdona siempre el primer libro, ¿no? Porque se supone que está en aprendizaje. Ahora lo difícil es hacer el segundo y se le perdona siempre el primer libro. Pero cuando ese libro tiene una intencionalidad, cuando ese libro está bien trabajado, os podrá gustar o no gustar, porque esto es así, el gusto de la gente es libre, ¿no? Pero no podéis decir que no está trabajado, no podéis decir que no ha habido una intencionalidad profunda de conmover, pero no en el sentido de que lloréis, sino de mover con, en ese sentido latino de conmovere, de mover con o mover hacia, que es cuando salgáis de aquí, mirar la ciudad otra vez con esos ojos nuevos para habitarla y para recorrerla. Hoy hemos habitado la calle del Codo, hemos subido por aquí, por esas escaleras magníficas y por esta puerta que se abre solamente cuando hay eventos y supongo que para los trabajadores de la casa. Y todos hemos sentido algo especial, porque uno cuando está aquí entiende quiénes han habitado aquí y quiénes le están transmitiendo ese modo de ver, ese modo de sentir, ese modo emocional de construir la ciudad. Por tanto, las geografías emocionales, porque al final esto es una geografía emocional, perdóname, Cesare, las geografías emocionales complementan a los libros históricos, complementan a los libros técnicos y construyen todo eso que al final llamamos vida, que tiene su propia manera de desarrollarse en los espacios. Así que muchísimas gracias, Cesare, por invitarme y por poder hablar de este libro durante un tiempo. Muchas gracias a todas. Chao.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber dedicado una tarde de viernes de verano en acercaros aquí y a poder compartir con vosotros la presentación del libro. Y bueno, pues agradezco mucho la presencia de todos, de Antonio, de Luis, Manuel, de Cecilia. Y a ver, este libro realmente es el final de un camino bastante largo, porque yo hubo un momento, algunos que habéis estado otras veces en cosas mías de este tipo, yo hubo un momento que sentí que no quería seguir escribiendo más narrativa, porque bueno, pues al final pues lo de la vida artística pues te lleva a plantearte otros caminos, otras cosas, ¿no? Y yo era una cosa que sentía que tenía que avanzar. Entonces, bueno, pues me puse a estudiar poesía y es como conocí a Luis. Y Luis, la verdad es que tuvo una generosidad conmigo enorme. Y él es una parte muy importante de que este libro esté aquí, porque pues él decidió ayudarme totalmente desinteresadamente. Y bueno, pues empezamos a pasar tiempo juntos, yo le pasaba los poemas y me fue enseñando, ¿no? Entonces yo estudié mucho en mucha poesía, muchos cursos, hasta hice el máster. Y él siempre me ha estado apoyando, siempre ha estado a mi lado, y él es un gran poeta de España y traducido a muchísimos idiomas y tal, y que tuviera esa generosidad conmigo, pues para mí era alucinante, y veo más gente que asiente, que corrobora estas cosas, porque un camino posiblemente similar. Y bueno, entonces pues él ha estado siempre conmigo con este libro, y le agradezco especialmente que esté aquí. Y luego, pues en cuanto a Antonio Borga y Fierro, pues para mí, pues yo qué sé, pues yo publicando en este editorial, pues me siento a lo mejor como Nico Williams debutando en la Eurocopa el otro día, ¿no? Pues ya te lo dije a ti, es como pues para un futbolista jugar un mundial, ¿no? En una editorial pues de tanto prestigio y donde, pues no sé, la verdad es que es como la meta de una vida, ¿no? De también una cosa una sensación muy especial, y que haya sido con mi primer poemario, pues no sé. Yo estoy muy agradecido a los dos. Y bueno, dicho esto también, pues por supuesto que me he saltado a la Matritense. Siempre es un placer estar aquí. Lo bien que nos me acogen siempre todos. También Miguel, Luis, el señor presidente y todo el mundo. Ya veis que es un sitio, los que no lo conocíais, que es excelente, que es además muy madrileño, y era el lugar adecuado para presentar este libro. Y nada, y también estoy muy agradecido a Cecilia, que no sé si lo puedo decir porque ya te han dicho, Cecilia es Robin de cómo conocí a vuestra madre. Podría decirlo, ¿no? Podías decirlo, sí. Vale, como ya levantar el así, misterio. Es más gente famosa también, ¿no? Fuera de contexto no se nota, pero sí, va a ser que sí. Es más gente, que hayáis visto Felicity, también es Felicity, y más gente famosa. Entonces, bueno, pues nos hicimos amigos en esto de la poesía, en este camino compartido también con Luis, y nada, pues que también me encanta que esté aquí. Ella es una gran actriz, una gran poeta. Y bueno, pues os hablo un poquito, a lo mejor lo que ha dicho Luis es totalmente así. Y este libro tiene un momento, como suele pasar, o por lo menos me pasa a mí cuando escribo, un momento que no es algo que yo busque, sino que me viene de repente. Yo estaba en agosto de 2020, me cambié de trabajo, y ya sabéis cómo fue el año 2020, que no había mucho que hacer. Entonces, bueno, pues uno cuando en el tiempo libre del trabajo al mediodía, pues quedaba con gente, se iba a comer a restaurantes, pero claro, pues todos huíamos los unos de los otros, los restaurantes daba miedo entrar, entonces ¿qué se podía hacer? Pues pasear. Y a mí siempre me había gustado la Gran Vía, y había tenido la suerte, pues una cosa maravillosa, que es verla al amanecer. Muchas veces, todos los días, porque yo para ir a trabajar pasaba en coche por allí. Y bueno, pero siempre me había gustado, incluso después de adolescente, cuando iba a Italia, era una cosa, pero que la daba un poco por hecho, pero que siempre me había gustado. Y pasa unos años que me voy a trabajar a otra zona de Madrid y desaparezco de allí, y no voy tan asiduamente. Y claro, en agosto del 20, cuando vuelvo por allí, un día me da por pasear, porque trabajo cerca, y en el paso de peatones del edificio Metrópolis, que por cierto me explicó el presidente de la sociedad, que es donde se instaló el primer semáforo de España, que él tiene publicado un artículo sobre eso,
para que lo sepáis también, así que de madrileñismo anda un poco la cosa. Pues en ese... Y no hay ninguna señal ni nada, no lo recuerda nadie. Una cosa muy... Pues a ver, que YouTube haga su magia. Estoy mirando dónde esté la cámara. Y bueno, pues entonces ahí, estaba en ese paso de peatones, miré a la izquierda, pues en ese ambiente, ¿no? Un poco ayuno de belleza y alegría, miré, y era un día pues de verano, de agosto, súper soleado, y miré hacia la izquierda, vi toda la cuesta que sube de la Gran Vía y dije, joder, pues esto es bonito. Y de ahí un poco, no, pues escribir es ir tirando. Luego yo aprendí mucho de Luis lo de la documentación y bueno, pues me lancé a ello. Ha sido complicado porque, primero lo que ha dicho Luis es muy cierto, al final es la visión que tengo yo y es el desafío de hacerla universal, porque cada uno, además de una ciudad, de una calle tan emblemática, cada uno tiene su visión. Y una cosa que siempre tuve muy clara en la selección de documentación, porque la documentación al final es primero, yo es una visión que siempre he tenido, o sea, en literatura hacemos literatura, no enseñamos historia, no es otra cosa. Entonces siempre la historia en los documentos tiene que estar al servicio de lo literario. Para mí, si tú, por ejemplo, imaginaos, y esto es mi opinión y esto por supuesto es muy discutible, si en una novela histórica, pues por la responsabilidad de meter muchísima información te vas a cargar el párrafo y va a sonar mal, pues es que tú estás haciendo literatura, no estás presentando una tesis en la Complutense. Entonces, pues la literatura lo primero es lo literario. Entonces, claro, eso pues te lleva a trabajar los textos de otra manera. Y ahora ya, antes de que empezásemos a recitar, os iba a poner un ejemplo para que un poco lo veáis. Y con el riesgo de que tienes que ser también fiel a ti mismo. O sea, yo no puedo escribir de cosas que a mí no me llegan. Que yo no pueda, digamos, hacer algo que sea... O sea, por satisfacer la imagen que hay de la Gran Vía. Por ejemplo, yo deseché escribir sobre Frank Sinatra en el Museo Chicote, pues porque es algo que yo no me identifico. Intenté escribir cosas que luego no me salían, entonces pues si de la obra literaria ves que tienes que empujarla en vez de que ya te empuje a ti, es que vas mal, entonces lo tienes que dejar. Y bueno, y un poco en un trabajo muy largo que Luis conoce, pues fue que también hay que ver muchas cosas, como el tipo de lenguaje, que al principio, si te acuerdas, Luis, hacía unos poemas muy breves y muy abstractos, y claro, eso con una calle no funciona. Muchas cosas, ¿no?, que es un proceso creativo muy largo, que yo también lo reivindico desde aquí, el estudio de la escritura creativa. O sea, todos sabemos español, todos sabemos escribir en español, pero no por eso sabemos escribir. O sea, la labor que hace gente como Luis enseñándonos es que es muy importante. Entonces, y es lo que lleva. No sé si comentáis algo por ahí. No. Y como están mencionando, Luis me está transmitiendo. La satisfacción de encontrarse con los madritenses, que conste. Eso es lo que me está diciendo. Está muy contento. Y bueno, yo no sé si aspiráis a llegar a la piscina, pero como tampoco queremos tener aquí tanto tiempo, voy a haceros, por ejemplo, el ejemplito de la documentación, que yo lo veo interesante. Aquí, que estoy apuntando mal. Es el amarillo, ¿no? Ahí, gracias. Ahí está. Aquí, mirad, por ejemplo, yo hice una investigación, sobre todo utilicé libros que encontré, y esto lo he puesto un poco que es la matritense y entiendo que al público de aquí le gustan mucho estas cosas. Utilicé muchos libros, todo lo que encontraba en la Gran Vía lo leía, me lo compraba, mirabas por 1000 sitios, y trabajé mucho con la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, que además es una maravilla porque está todo digitalizado. Bueno, esta fotografía en concreto no está allí, por decir los créditos, es de una web de ediciones La Librería, pero bueno, este es el momento de la inauguración de la Gran Vía, que para no equivocarme de la fecha, que creo que me la sé, pero no quiero decir mal las cosas, que luego esto queda grabado, y ficha en la mesa presa, 4 de abril de 1910, ¿vale? Y el señor que está ahí con la piqueta que veis es el rey Alfonso XIII. La iglesia que veis más abajo es la iglesia que está bajando hacia Cibeles, que tiene un cartelito que pone que hay Dionisa Lope de Vega, y esa casa ya no existe. Entonces la Gran Vía se construye a base de piquetazos. Había unos señores encima de ese techo que no se ven, porque me leí muchos periódicos de ese día y ese es un poco el trabajo que hice. Y entonces, claro, aquí yo
La aproximación que hice me centré en lo que me interesó, porque esto ya os digo que la literatura, los que escribís, yo creo que estáis conmigo, que te va llevando, a veces es como si alguien te susurrara, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me resultaba atractivo. Es el momento de la inauguración, ahí estaba todo el gobierno de España, todo el Ayuntamiento de Madrid, todos los concejales de un lado y otro político. Estamos en la época pues que antes de la dictadura de Primo de Rivera, asentada la restauración borbónica, la Constitución de 1876 en su pleno apogeo. Y bueno, pues al rey aquí hubo mucho lío urbanístico, se creó hasta una zarzuela antes de este momento, riéndose de la construcción de la Gran Vía. Todo un barrio desaparece, un barrio totalmente castizo que aparece en libros de Baroja, que bueno, pues es como el Madrid real, ¿no? Que de esa época para muchos, y desaparece. Por eso, si os fijáis, la Gran Vía tiene calles que tienen el mismo nombre en los dos lados. La calle Jacome Trezo era de las calles más largas de Madrid, ahora se ha quedado en el trocito que veis. Y aquí pues a Alfonso XIII se le pidió que diera el primer piquetazo. Cuando él da ese piquetazo, inmediatamente saltan albañiles del techo de esa casa, que era la casa del cura de la iglesia de San José, que es la que está detrás, ¿no? Si no me equivoco, y empezaron ya a destruir a piquetazo limpio todo, y barrios y calles enteras que yo intento recordar. En el libro se hacen 3 fases, la última fase se hace después de la Guerra Civil, que es la que va desde la Plaza de España a Callao, esa se hace durante la dictadura. Y en la época anterior a la Guerra Civil se hace desde Callao hacia la calle de Alcalá. Bueno, aquí por un poco ves como la idea del libro, que es lo que os quería transmitir para que os ayude a leerlo. Claro, yo aquí me centro, lo que más me atrae es la figura de Alfonso XIII. Porque ahí realmente está actuando, si es el rey, es el señor más importante, pero si os fijáis, tiene que dar el primer piquetazo, pero es una máxima expresión de la actuación de un monarca como símbolo. Y a mí me sedujo mucho la idea de un ser humano como símbolo y además un rey que sabemos que tiene que huir de España. O sea, bueno, que huir, que se va, que decide el irse. No huye porque decide el irse cuando en las elecciones municipales ganan partidos de mayoría republicana, él decide pues dar paso a una república e irse a Roma. Entonces, nosotros es interesante porque él ahí representa como la cabeza del Estado, el poder, pero sabemos cuál va a ser su final, porque conocemos la historia. Y entonces ese primer poema juega un poco con eso, ¿no? Es un poco esa documentación histórica y todo ese conocimiento histórico trabajado de... yo me centraba en el miedo que pudo tener Alfonso XIII a lo largo de su vida millones de veces. A veces pensamos, pues eso, que te quedas en una primera visión, pues el rey tiene todo el poder, qué vida tan buena, le pagan todo, tal, sí, pero este señor tiene que vivir unos equilibrios constantes diariamente para mantenerse ahí. Y él dudará 1000 veces. Entonces, claro, yo juego en el poema con la idea, cuando lo leáis, pues de la palabra, de que es solo una palabra, y ese un poco, pues el miedo que tuvo que sentir y que en su caso se materializó porque se tuvo que ir. Y una cosa que me importó mucho en eso que comentaba Luis de habitar la geografía, mi geografía de un libro se puede hacer, como ha comentado Antonio, cualquier lectura y cualquiera es válida, y conocemos 8000 escuelas críticas, desde el neohistoricismo, desde el materialismo cultural, de todo tipo, ¿no? Y todas, pues bueno, pues para eso están las obras, ¿no? Una vez se escriben, pues son independientes, son un ser vivo, digamos, y cada uno lo interpreta como quiera. Pero la geografía que yo he querido habitar, como comentaba Luis, juega un poco con eso, ¿no? Pues con los matices, los dobles sentidos, el rey que tiene el poder pero sabes que lo va a perder, el simbolismo, pasa eso. Otro ejemplo que os quería poner, porque creo que y ya pasamos al recital, que no lo vamos a leer, este sí, pero a ver si lo paso. No hace falta. Otro juego muy difícil que me costó mucho fue la aproximación a la Guerra Civil. Entonces, hay muchísima información de la Gran Vía hasta la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil es más difícil encontrar cosas y las que se encuentran son muy personales, ¿no? Había un libro maravilloso que se llama Biografía de la Gran Vía, lo tengo citado al final, que es una persona apasionada de la Gran Vía. El autor, bueno, ya os lo digo luego hasta el final, y él les pone su visión, ¿no? Que está muy bien ese libro, pero bueno. Esto que veis es un cartel de publicidad de una película de Cine Avenida, que lo que ahora es la tienda Unículo.
Y lo que yo he llegado a ir a ese cine también, sí. Y bueno, es una película de la Feria de las Vanidades, traducido a la Feria de la Vanidad, la novela de Thackeray, que es un novelón impresionante, que no es muy conocido, pero para mí es de lo mejor que se ha escrito en el siglo XIX en el mundo occidental, de verdad. Y a mí lo que me impresionó de aquí, que me ayudó a aproximarme a la Guerra Civil, es que esta película se estrena en marzo de 1936. Y si tú te lees, esto lo encontré en la revista Cinegramas, en la Biblioteca Nacional, si tú te vas aquí, tenéis abajo en la esquinita una reseña también de marzo del 36, de Tiempos Modernos de Charlotte y la Feria de la Vanidad. Entonces, claro, tú lees eso y es como si estuvieras ahora. El lenguaje es distinto, un lenguaje muy florido, de una época en la que la cultura de la imagen no era tan potente. Además, la historia de la Gran Vía con el cine, tampoco os voy a dar aquí una charla para tampoco tal, pero es muy interesante, porque en Madrid era más de zarzuela y teatro y acaba imponiéndose el cine. Pero bueno, todavía no estaba la cultura visual y el lenguaje que se usa en estos textos es impresionante de leer. Y bueno, yo lo que leo en la reseña de esta película es de las primeras películas que se emiten en España en color, en el año 36. Y lo que me interesa es que al leer la reseña, la Feria de las Vanidades está ambientada en las guerras napoleónicas. Y entonces, leer desde 2021, que escribí esto, el primer borrador, 21-22, a alguien que tú sabes lo que pasa y lees que en marzo de 1936 escribe, al referirse a las guerras napoleónicas con motivo de esta película, la Europa que bailaba en un volcán, pues cuanto menos es muy sugerente, porque él en marzo del 36 no lo sabía, lo que iba a pasar, primero en España y luego en el resto de Europa. Pero nosotros sí, entonces conmueve muchísimo, porque es una persona que puede ser como cualquiera de nosotros. Y entonces mi aproximación a la Guerra Civil fue así, porque después descubrí, me puse a leer todos los periódicos que pude del 19 de julio del 36 y descubrí un artículo sobre la contención del alzamiento en Madrid por la Guardia Civil y la Guardia Nacional de la República. Y delante de la Gran Vía se hizo un desfile de la gente, y bueno, y la gente la aclamaba, ¿no?, porque habían contenido el alzamiento. En ese momento se pensaba que la guerra iba a durar poco y estas cosas. Entonces yo juego con las dos ideas. Ese poema, cuando lo leáis, juega con la idea de la persona que en marzo del 36 está tan feliz ya hablando de cine, yendo al cine como cualquiera de nosotros ahora, y 4 meses después, pues una guerra civil. Y esa es un poco la universalización de las cosas, ¿no? Como un ejemplo de cómo traslado el texto a la emotividad, a esa biografía que habito yo, y lo que me interesa a mí. En el caso del desfile, a mí lo que me interesa es un niño que aplaude, pero que no sabe a lo que está aplaudiendo realmente. Él se cree como que el desfile es para él. Y eso juega la emotividad, hay que leerlo enlazado con leer en marzo del 36 la Europa, un español escribiendo, hablando de una película en Madrid, la Europa que se tambalea en un volcán, ¿vale? Entonces es un poco que luego se pueden hacer 8.000 lecturas de otro tipo y tal, pero bueno, como yo he funcionado es así, y para hacerlo universal, porque eso es que es algo pues que es universal, que pasa siempre, vamos, y es un poco así. Y bueno, y pues yo ya tampoco, para no alargarnos más, quería dar la palabra a Cecilia y empezamos a recitar un poco del libro para que lo conozcáis un poquito más. Bueno, millones de gracias por permitirme el estar aquí en este momento tan maravilloso con este libro que me ha conmovido. Lo recibí el jueves, lo leí y empecé a poner señalitas no sabía muy bien cuál recitar, cuál leeros, porque todos hablan desde un lugar muy conmovedor. Yo además soy gata y media, y claro, para mí, es decir, mis padres eran de Madrid, mis abuelos, mis bisabuelos por parte de padre, entonces hay un aire que yo reconozco desde muy pequeñita, y para mí la Gran Vía es una arteria emocional. Entonces, bueno, estoy feliz de estar con Cesare. Muchísimas gracias por invitarme, la Real Sociedad Económica Matritense. Encantada de estar con mi compañero Luis, gran poeta y gran amigo, y encantada de conocer a Antonio Fierro. No digo que sea autora tuya, pero igual en algún momento, y suelto la puya.
Luis, te estoy imitando. Bueno, pero yo aquí estoy en calidad de voz. Bueno, he hecho una pequeña selección. Sí me gustaría que me acompañarais tanto tú, Cesare, como Luis, para leer algunos de los poemas. Si os parece, podemos leer el 4. Sí. Ten paciencia. Tengo paciencia. Ten paciencia. Página 24, querido. Muy lento. Si quieres explicar un poquito. Vale, perfecto. Pues. ¿Eso en qué página está? Página 24. Perfecto. Sí. Vale, creo que estoy. Vale, espera un momento. Todo bien, todo bien. Nadie sabe de dónde regresaban los fantasmas. Ellos también daban por hechas demasiadas cosas. El primer error de la eternidad es creer que todo permanece. Venían a mí cada noche cuando prendía los cirios y hablaba a las figuras de cera que derramaba en el agua. A veces necesitaba el espejo para reunirlos a todos, la sangre de mi palma sobre el cristal rayado y la invocación con el humo en mi herida. Tuve miedo una vez ante el espectro que adoptó mi figura. Caminó hacia mí mientras se desvanecía. Incapaz de mover los labios, señaló con angustia a la ventana. Los sentía tratando de huir del silencio, forcejeando con el alboroto. Cualquier objeto era bueno para ser estampado y clamar con él en la ira de la conciencia que no escapa. Yo sabía que todos querían algo de aquel lugar, de aquellas calles. Por eso venían. También en la eternidad la vida puede ser un recuerdo de lo que no se tiene. Son inmutables las leyes del universo. La última noche no quise despedirme. Me desmayé como siempre, cuando el sudor me anegaba. Ahora los imagino ciegos sobre el derrumbe, confundidos entre el polvo y los esqueletos de piedra. Sonrió al pensar que también me buscan a mí. Bueno, pues esto, que va acompañado con esa imagen, esto se supone, es la plaza de Callao, cuando se empezó a levantar. Y ahí veis todo lo que habían derruido. Entonces, este poema va sobre el derrumbe y bueno, yo imaginé pues una mujer que tuviese algún poder de comunicación y claro, los fantasmas cuando se derrumba la cosa pues se pierden, ¿no? Ya no vuelven a las casas que habitaban y todo eso. Esa es un poco la sensación de este poema. Luego, como curiosidad, pues cuando uno escribe, esto lo dicen, hay una teórica que se llama, que es creo que la primera que lo utilizó, pero no lo sé, que se llama, al final es una forma que ponen en las universidades para concretar cosas que, bueno, se hacen desde hace muchos siglos, que se llama Julia Kristeva, que habla de la intertextualidad, que es una cosa que me enseñaron muy bien en la escuela de escritores, en el máster, y pues en esa intertextualidad, cuando digo lo de venían a mí cada noche cuando prendía los cirios y hablaba a las figuras de cera, eso para quienes lo hayáis leído es Onegin de Pushkin. Hay un momento en el que a Tatiana le quieren leer el futuro, su nani o su nana, y hace eso. Y a mí ese momento, ese libro me maravilla. Hay una película también que está muy bien de Ralph Fiennes, pero el libro es maravilloso. Y siempre me fascinó ese momento y fue como que me salió ahí meter ese guiño, ¿vale? y nada, es un poco eso. Pues pasamos a otro. Bueno, pues con permiso, yo he elegido el de la página 33, el que habla de Hemingway. No sé si quieres leer tú. Sí, esa. O tú, Luis. Vale, este poema está iniciado aquí. Al final os cuento la historia de este fragmento, que hay un cómplice involuntario de ello aquí presente, o sea, aprovecho a contarlo. Bueno, empiezo, vale. Esto es. A la 1 de la tarde cesó el bombardeo. Por ello decidimos almorzar en el Hotel Gran Vía, que está 6 manzanas más abajo de donde nos encontrábamos. 4 de nosotros nos acomodábamos en el vehículo y fuimos por la referida calle. Estaba cubierta de cristales, sus aceras estaban llenas de hoyos y sus edificios habían sufrido desperfectos.
Para entrar en el hotel tuvimos que sortear un montón de cascotes y una cornisa que se había venido abajo. No se veía a nadie en las aceras de la vía madrileña, que siempre fue un combinado de Broadway y de la Quinta Avenida. Había muchas víctimas y nuestro vehículo era el único que se veía por allí. Esto lo escribió Ernest Hemingway en un artículo para su periódico que se tituló Choferes de Madrid y es del 22 de mayo de 1937. Hemingway escucha las palabras que derriban sus silbidos sobre el edificio Telefónica. Palabras que imponen su peso en el aire, con calibre de 15,5, y precipitan su ira sobre los chaflanes. En su vuelo, Hemingway escucha las heridas de todas esas sílabas. Perciben en la multitud de las siluetas el quiebro de la luz y sienten aullidos en los colores. Así alumbran el lenguaje de las llamas. Solo debe ser uno, el impulso de los labios. Hemingway sabe lo que son esas palabras, vibración en el vacío para enardecer al fuego. Y hay chicos que gritan pólvora bajo su viento afilado. Por eso Hemingway corre entre las columnas de humo. Por eso Hemingway escribe. Bueno, pues este es el poema que ha escrito más característico de la guerra civil dentro del libro. Y bueno, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho Hemingway desde adolescente, sobre todo lo leí de adolescente. Pero bueno, es una persona como cualquier ser humano con sus luces y sus sombras, pero yo siempre pienso que los españoles tenemos que estarle muy agradecidos porque hizo mucho por nuestro país poniéndonos en el mapa en muchos sitios. En Pamplona muchos americanos van y dejan sus divisas ahí gracias a él. Madrid también es una ciudad muy importante. En su primera novela The Sun Also Rise, que se ha traducido como Fiesta siempre en español, habla de Madrid también y sale Madrid y deja sus detalles como que hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Es una persona que amó España y bueno, yo he sentido siempre mucha simpatía por él y aparte de que me gusta como novelista. Entonces bueno, él, que os tengo aquí la foto, lo siento que no van en orden, entonces como no sabía en qué orden íbamos a ir realmente, vale. ¿Dónde veis el Corte Inglés? Pues en la pantallita ahí pegado al fondo, ahí es donde vivía él en el año 37, que había un hotel que se llamaba el Hotel Florida, que era este. Ahí reconocéis la esquina y el hotel. Eso se derruye y se construye el edificio del Corte Inglés. Entonces él tenía que salir, iba de ahí y bajaban al edificio, ¿dónde lo tengo? Aquí, al edificio Telefónica, que era el centro de comunicaciones del Gobierno de la República y era donde mandaban por telégrafo todas las crónicas, donde se reunían todos los periodistas internacionales. Y ahí estuvo no solo Hemingway, estuvo John Dos Passos y estuvo George Orwell, por ejemplo, por nombraros a dos de los famosos, se juntaban ahí y subían. Hemingway cuenta muchas veces que a veces iban entre bombazos, porque el objetivo del bombardeo de esta ciudad universitaria era cargarse el edificio Telefónica porque era el centro de comunicaciones, lógicamente. En una guerra, pues un punto estratégico es ese. Y bueno, en detalles también lo del 15,5 es porque era el calibre de las bombas, por eso lo menciono, un poco porque veáis eso de combinar la historia y los detalles. Y bueno, la idea de este poema, cada uno pues tendrá la suya. Yo lo que pensaba también era una idea universal, sobre todo este poema, sobre cómo el lenguaje y la perversión del mismo, el uso del mismo... O sea, al final, detrás de cada conflicto hay un discurso anterior, ¿vale? Y es un poco sobre lo que piensa esto. Y en el caso de Hemingway, que era un periodista de guerra, pues bueno, pues el riesgo dio testimonio de cosas que pasaron aquí, arriesgando su vida, corriendo entre bombas. Luego, lo que os comentaba, yo busqué estos artículos, no los encontraba, intenté buscarlos en original en inglés, pero me fue imposible encontrarlos. Y curiosamente, esas cosas que aparecen, mi primo tiene una casa de campo y curioseando allí un día con él, pues me encontré el libro traducido al español de todos los artículos de Hemingway y se lo pedí, que te lo tengo que devolver, por cierto, pero ya ves que para qué lo quería. Y son de estas cosas maravillosas que pasan cuando uno escribe, ¿no? Que yo he estado en esa casa 1000 veces, ese libro habrá estado ahí décadas y justo en el momento justo voy y cuando lo buscaban pues aparece. Bueno, pues es un poco la intrahistoria de este poema, ¿no?
Por cierto, sabéis que este edificio de Telefónica hay otro igual en La Habana. O sea que si hubiera desaparecido, a lo mejor con el bombardeo, pues quedaría el espíritu en el otro lado, ¿no? En su día, si os habéis fijado, Hemingway habla de Madrid como Broadway o la Quinta Avenida. Eso ahora a nosotros a lo mejor nos parece raro, porque es verdad que las ciudades europeas comparadas con las americanas pues son pueblos, pero americanas de toda América, de todo el continente además. Pero el edificio Telefónica de los años 20, durante varios años fue el rascacielos más alto de Europa. Lo digo para que lo sepáis. Y nada, pues pasamos al siguiente. Bueno, yo quería proponer que lo leyera Luis, es el de Ukalele, la página 41. A mí quiero aprovechar para decir que es increíble, ¿no? El recorrido que hay en este libro a través de los personajes emblemáticos de esta Gran Vía está tratado con una lucidez y con una delicadeza artística espectacular. Es muy recomendable ir encontrando esos pequeños personajes que aparecen constantemente alrededor, orbitando en ese lugar. Bueno, muy bien. ¿Quieres leer, Javi, Sí, por favor. Esto es un texto que cuenta Ukalele, ¿vale? De una biografía suya, que está citada al final. Un día, al cruzar la calle Gran Vía desde la acera que da hasta Hortaleza o Fuencarral, cuando el semáforo se pone en verde, recuerdo mucha luz y la sensación de que yo era todos los que cruzaban. Estaba dentro de la señora, del niño, del joven, de todos al mismo tiempo. Una vez salí de mí en el paso de peatones que cruza la Gran Vía hasta la calle de Fuencarral. Todo se iluminó y abandoné mi consciencia como una menina liberada que desnuda salta del cuadro. Fue entonces cuando empecé a soñar con bañeras eléctricas. Salir de una misma es como vestirse con el fuelle de una cámara, dos ojos como objetivo de una mente que no sabe de sí, difuminada en ese borde donde todo lo abarca la mirada. Allí pude ser los otros, sentir las sombras de los edificios que esperan y comprender los latidos que marcan el ritmo de las pisadas. Alcanzar la amplitud. Con cada foto persigo esa sensación. Así aprendí que el arte es la empatía que exhibe sin juzgar el reflejo de todos los matices, tan libre y desprendida como la luz. Por eso, la imagen de un manojo de lápices puede convertirse en una peineta. Basta con revelar el negativo y decir, mira esto. Bueno, pues este poema he hecho esta imagen un poco en homenaje a Ukalele y en homenaje a Huerga y Fierro también, que fueron sus editores. Entonces, bueno, no sé si luego Antonio querrá decir unas palabras. Antes, si quieres, explico un poco la intrahistoria de este poema. Yo os decía de lo de ser auténtico, ¿no?, con lo que escribes. Entonces yo me planteé cómo me afrontaba yo la movida cuando yo nací en el 82, entonces yo la movida como que no pasé por ella. Y claro, tenía que encontrar algo que me llenara a mí. Entonces, bueno, pues me pidieron, coincidió, a mí yo conocía a Ukalele, me gustaba su obra, pero tuve que profundizar mucho en ella para presentar el libro de esta biografía que cito. Viene citado el autor ahí, que me lo pidió que lo presentara. Entonces, bueno, pues al estudiarlo más en profundidad me fascinó. Justo estaba escribiendo yo también este libro y quería que el paso por la movida madrileña, yo creo que era obligado en un libro así, pues fuese a través de Ukalele. Y bueno, la verdad es que a mí me ha parecido alucinante que al final el libro haya acabado en su editorial. Y esos 4 libros los compré el otro día en la Feria del Libro. Además fue un momento muy especial porque tuve la suerte de que ahí Antonio no estabas, fue Charo quien me explicó lo que había publicado de ella, me fue contando, y la verdad es que me sentí súper privilegiado con los editores de Ukalele que me dijeran los libros que han publicado con ella de primera mano en la caseta de la Feria del Libro y tal. Me compré esos 4 y luego ya lo que es el poema en sí,
Bueno, está hecho, los que conozcáis su obra, el poema básicamente son títulos de fotografías suyas enlazando un poema, ¿vale? Pues hay... ¿qué página era que me he perdido? La 41. Pues, por ejemplo, La menina liberada la tenéis en el Museo del Prado. Es una fotografía que está cuando se habla en la historia del Museo del Prado y es una fotografía espectacular. Yo recuerdo cuando bajéis a verla. Está eso, en la planta baja sótano donde explican la historia del museo. Ahí la invitaron como artista del Prado en el año 2004, me parece que fue. Y es espectacular. Las bañeras eléctricas es otra de sus obras. Ella se vistió durante la movida como el fuelle de una cámara. Bueno, y así un largo etcétera, ¿no? Con todos. Y bueno, pues yo le quería rendir a ella el homenaje porque realmente me parece una artista muy importante española de siglo XX y XXI. Y falleció recientemente, hace pocos años. Y bueno, pues si puedo ayudar a que su memoria se mantenga. A mí, por ejemplo, he puesto esa foto, que es un catálogo que me compré. Respetando derechos de autor, solo saco las portadas. Y a mí me parece fascinante. O sea, una cosa tan española como una peineta, hacerla con lápices, es maravilloso. O sea, es como reconvertir nuestra cultura, además con desenfado, con juego, no sé. Yo ya ahí te dejo, Antonio, a ti si quieres decir algo. Pues desde siempre, yo lo conocí incluso cuando empezaba ella a ser un poco ya famosa, allá a principios de los 80 justo, casi cuando iban a hacer Cecare Pria. Todavía la movida no estaba no se había producido. Ella se dedicaba, como sabe Cecare, a pintar las fotografías. Ella hacía sobre todo eso. Y yo entré en contacto con ella porque quería que las portadas fueran las fotografías de los autores trabajadas por ella. En fin, no se sabe cómo, pues perdimos la pista, pero a partir de ahí pues empezó una amistad que después con los años. Ella siempre ha sido muy creativa, y aparte muy enseguida mimetizaba y fagocitaba cualquier propuesta que se le hiciera. Esta idea de ella, vamos, es propia de sus propias inercias, y siempre todas las portadas están dibujadas por ella, todas. Había uno de los libros que se llama Pan de Verbo, tiene dibujines que vosotros lo abrís, ese libro, y aparece como un pan constantemente, como si fuese una animación. Esta animación primera que Walt Disney empezó a decir a ver cómo se movía Mickey Mouse, pues él hacía también eso con el pan. Y yo lo único que puedo decir de una manera honesta y triste es que quiso morir, no se sabe por qué, pero quiso morir, no quiso seguir viva, y no era tampoco un problema de cansancio, era una naturaleza de ella que era muy autodidacta, muy cariñosa, entrañable, muy amiga de sus amigos, y se dejó morir. Sé que una de las últimas veces se desmayó y apareció en el hospital, pero es que ella no quería ir al hospital, y allí ya donde murió ya ella, pero llevó una vida, como sabes también, de pequeña ella tuvo una enfermedad muy grave que la imposibilitó y estuvo muchos años en la cama. En fin, yo creo que esa especie de quejido, sus padres eran del Opus Dei, ella era familia muy directa de Gil de Viedma, es decir, había ahí unas contradicciones que ella, aparte de su humanidad, lo sufría mucho. Había una carga y una gestión humana y espiritual que ella la administraba a su aire, pero hay veces que le superaba y se nos fue. Pero que cualquier cosa, ella llegaba a la editorial nuestra, pintaba y decía: mira, Antonio, ya tenemos la portada. Pues divino, como era UCA. Esto casi me recordaba como de Picasso. Habréis oído hablar que él en Francia, cuando quería comer, al tío del bar le hacía un dibujín así, una servilleta, y dice: ya te pagamos, ya está. Bueno, que si profundizáis un poco en UCA es maravilloso. Hay una película que la ha hecho Rafael Gordón, que es un legado, un testamento, no sé si lo has visto tú, de Rafael Gordón. Pues ella incluso anticipa la muerte y todo.
y habla cómo le gustaría morir, cómo le gustaría, en fin, todo. Es una película en la que empieza ella haciendo un mural en un pueblo de Murcia, creo que es Ceutí, que el alcalde se enamora de la idea y hace allí un mural grandísimo y se ve cómo ese mural se va construyendo, pero después hay entrevista directamente con Uca y es un... Ahí si veis la película vais a llorar. Yo lloré, lloré, si la he visto 3 veces he llorado. Una de las últimas fue cuando ella murió, vamos. Dicho esto, sabéis que Ucalele era, vamos, fantástica. Ya sabéis también que era prima de la señorita Esperanza, ¿cómo se llama la? Aguirre, de Esperanza Aguirre, era prima. Pero en cambio sus maneras y su tal iban por otro lado. Hizo una composición artística, fotográfica, con las Cibeles que le dejaron. Sí, que dejaron, que eso, participó un montón de gente. pero total, fue gente disfrazándose, reinterpretaron a la gran Cibeles a su manera, y eso era parte de los proyectos que ella siempre... El 75 aniversario, por ejemplo, de la agencia EFE, le encargaron a ella la imagen, todo, en fin, siempre estaba UCA detrás cuando había un detalle de inquietud, modernidad y de creatividad. Era muy emprendedora, Esa palabra yo creo que nació con Ucalele. Venga, muchas gracias y que nuestro amigo Cesare no me diga más que hable, Bueno, pues entonces tomo yo la palabra. He elegido un poema que me ha conmovido también mucho, porque también habla de esas personas que la vida maltrata y que nos encontramos en muchas esquinas de la Gran Vía. Creo que es muy, muy significativo este poema y me gustaría que Luis lo leyera conmigo. Sí, página 54. Espera. No tengas prisa. No tengo prisa, no hay prisa. Vivamos el instante de la poesía. 54, vale. Muy bien. Estoy. ¿Quieres empezar tú? Venga, yo leo el 1 y el 2 y así vamos. Sí, así vamos, 1, 2. Divino. Tú los impares. Vale, los impares, vamos a por ello. Me senté un día cansado de esperar. Todas esas piernas ante mí como un bosque mudo. La invisibilidad es el don del hambre. Dicen que erigí mi reino con el silencio de una caja, allí donde la soledad late con el frío. Mi cuerpo es el relieve cegado que sortean las aceras. Quien me mira muerde la sospecha. Culpable vivo en el naufragio de mi voz. La tempestad es la espera en mi rostro. No recuerdo más delito que la asfixia de la noche. Hay piernas mudas que hablan con la punta de sus botas. Sin espejos, los cardenales amanecen con el dolor. El pecado es permanecer cuando todos andan. Escuchar la voz de quien sabe que solo soy alguien que ha olvidado. Bajo el edificio Metrópolis, la cama de cartón. Bueno, lo primero que os comento es que el edificio Metrópolis técnicamente no es la Gran Vía, pero bueno, al final yo creo que efectivamente para todos sí que lo es. Pero estando en un sitio tan madrileñista como este había que precisarlo. Esto es simplemente pues un día paseando por allí, pues vi a un mendigo y me dio la sensación de los pies del Metrópolis. Y en lo que es pues escribir poesía, sobre todo, que es como ir una persecución de una imagen, una palabra, una línea, persiguiéndola, ir tirando de ella, me vino a la cabeza mirándolo, porque es verdad que hay que, sobre todo cuando estás metido en un libro, es como lo llevas en la cabeza permanentemente, y me salió lo de las piernas como un bosque mudo, ¿no? Es que estamos pasando todos por aquí delante de este señor, y pasamos, él está ahí, nos mira, nada, pasamos de él, y luego ahí fue desgranando la idea. Coincide que mi mujer había leído Sin Blanca en París y en Londres de George Orwell por esa época, y me había estado hablando del libro también, que yo ese de George Orwell todavía no lo he leído,
y que es la experiencia de George Orwell. Se fue a vivir como mendigo a París y a Londres a ver cómo era la experiencia, ¿no? Es así, es lo que hizo y escribió ese libro. Y bueno, pues un poco en estas cosas de ver los matices, ¿no? Que al final pues está el tema del miedo, el tema de la violencia contra ellos y estas cosas, que es un poco de una parte del libro que trata un poco ya sobre la actualidad, ¿no? Y de cosas que se pueden encontrar por ahí. Y pensar que, bueno, la sensación que siempre he tenido yo siempre es que quien está ahí es porque hay una historia detrás. Quien ha trabajado conmigo sabe que yo digo muchas veces la historia de cada uno tenemos nuestra música, hay que saberla escuchar, cada uno sonamos de una manera por una razón, hay que ir al porqué de las cosas, ¿no? Luego podemos juzgar, estar de acuerdo o no, pero detrás de cada conducta hay algo que resuena siempre, ¿no? Y eso un poco también va de eso el libro, ¿no? Al final, pues, en este libro los asesinos tienen miedo, las adúlteras sufren mucho, dar la vuelta, ¿no? a las cosas, ¿no? Que juega un poco con eso que os decía, de, pues al final hay un poema que le llamo Redes Sociales, que bueno, ese no lo vamos a recitar, pero que es un poco estas cosas también, ¿no? Ahora a lo mejor yo tengo la sensación que vivimos en un mundo muy duro, en el que somos muy duros con nosotros mismos, y a lo mejor deberíamos apostar un poco más por mirar por qué hacemos las cosas, ser un poco más piadosos los unos con los otros y no juzgar tan rápido y tanto y con tanta intensidad. Vivimos en un mundo en que una acción define a una persona para siempre ya, y eso no es justo. Y en cierto modo también esto ya me sale la vena, que esto lo habló con Antonio el otro día, de profesional del derecho, y es que hemos creado un sistema con unos equilibrios y tal, que tiene su razón histórica de ser y que nos ha librado de mucho sufrimiento, y no podemos volver atrás. O sea, al final las cosas pasan por algo, hay que intentarlas comprender, luego estás de acuerdo o no, pero no hay que deshumanizar a las personas, ¿no? El que se equivoque una vez no tiene que vivir equivocado siempre, ¿no? Hay un derecho a resarcirse o intentar comprender. Y bueno, y ya con esto pues pasamos, si queréis, al último, ¿no? Entonces aquí, bueno, este vamos a leerlo. Es un poema largo, también necesitaré ayuda de mi estimado Luis. Leo yo el principio, si sí, queréis. por favor. Sí. Página 43. Espera, que me coloque todo el apetrecho. 43, espera. Este es mi favorito. ¿A que volvemos atrás? Volvemos atrás. Sí, porque estábamos en los 50 y pico. Sí, Me estás despistando. Claro, para que no te duermas. Eso, que lea César. Yo leo la entradilla. Eso, sí. la entradilla. Bien. Bueno, tenéis ahí la imagen de la calle, la estatua de Diana Cazadora, que está en Gran Vía 31, enfrente del Primark o Primark, como lo queráis decir. Es esa de la derecha, y este poema va sobre un poco esa composición, ¿no? Porque si veis juegan con las dos estatuas, un poco para situaros, que siempre escuchar, pues para que lo podáis centrar más. Entonces, bueno, lo que os voy a leer ahora, el fragmento que encabeza el poema, es una entrevista que encontré en el diario.es a la autora de la estatua. La estatua es reciente, es de 2017 más o menos se pone, y bueno, a mí la verdad es que me encanta, sinceramente, es de mis puntos preferidos de la Gran Vía. Y bueno, empieza así. Mitología de la Gran Vía. Dice Natividad Sánchez a eldiario.es. Diana intenta clavar una flecha al fénix que lleva en su lomo a Endimión, un joven pastor que ella visitaba a escondidas cada noche al bajar de la luna. Su amor prohibido, Diana debía ser casta, llegó hasta oídos de su padre, Zeus, quien envió al ave fénix para que secuestrara a Endimión y lo mantuviese oculto durante toda la eternidad. Pero el fénix necesita regenerarse una vez cada 400 años, y ese día es el que ha de aprovechar Diana, acompañada de sus fieles perros, para dar muerte al ave con su arco y recuperar así a su amado para toda la eternidad. La estatua de Gran Vía capta justo ese momento, el del lanzamiento de la flecha con el que salvará o no a Endimión. ¿Pares, impares? Tú. Impares, vale. Bien. Es más fácil detener la lluvia sobre Madrid que amar a una mujer de bronce. Empujo el piano hasta la acera y toco esa pieza de Hania Rani, Hawái, Oslo, como si nadie me mirara,
sin importar los comentarios ni los selfies a mi costa. A todos sorprende en Callao un piano de cola, sobre todo si se moja. Dejo de escuchar, incluso al policía que me pide los permisos. Ya soy el loco que agita la cabeza encorvado sobre las teclas. Me posee esa melodía. ¿Acaso la interpreto yo? Cuando se congela la imagen de la pantalla del Corte Inglés y se quedan quietas las gotas de lluvia, sostenidas en el aire como uvas de cristal. A mi alrededor ya nadie respira. Viandantes estáticos en su última pose, bocas abiertas, teléfonos en alto, y la mano rígida del policía, olvidada por la gravedad, en el equilibrio horizontal del último impulso que buscaba mis muñecas. Todo es silencio cuando el tiempo se detiene, y de pie miro las llagas de mis yemas y las agito entre las gotas que esperan. Observo cómo se deshacen y se salpican con mi sangre. Ahora yo soy la lluvia. Cuando el amor es un accidente de la mirada, sobresalto ante el equilibrio del color que trae el silencio. Diana, mis ojos te observan al amanecer, cuando el sol te busca para afinar su destello y reverberas con la ceguera del día que aguarda entre la luz azul. Mi secreto es mirarte, robar la abundancia de tu presencia, porque cada cuerpo que se ama es una aparición que tiembla en el reflejo de su despedida. Diana, he visto los bajorrelieves de tu fracaso, las flechas caídas ante la puerta del Primark. Tus palabras son esas incisiones en la acera y tu cuerpo arqueado. Lo único que puedes decirme. Aún lo intentas. Y callo bajo la sombra de Endimión, mientras, ante ti, todo ensordece. Las estatuas no hablan. Su voz es el equilibrio con el que desafían al aire, el vigor con el que se acomodan en su propio peso. Vuelvo a tocar hasta que todo se detiene y hago de esta calle un museo de piel y silencio, cuerpos contenidos en sus propios pasos y el tiempo para mí, solo agotándome. 10 años cuento de más en esta espera, la suma de todas las pausas, instantes para todos los demás. Diana, quisiera poder amar a alguno de estos cuerpos cuya mirada he vaciado con mi melodía para asemejarlos a ti. Busco en ellos el deseo de volver a compartir el tiempo, pero carecen del vértigo de las azoteas y permanezco agarrado a tu cuello, a tus brazos, confiado en el peso que equilibra tu figura, como si en tu silencio fuera capaz de alcanzarte. Corro hacia ti, hasta lo alto de la azotea. Quiero susurrarte al oído cómo matar al fénix. Quiero que tu mano tiemble para que mates a Endimión. Las flechas caen, tus perros ladran. Soy yo quien baja a recogerlas frente a la puerta del Primark. Así sostenemos la noche que alarga mi melodía. Mi melodía fija el tiempo de las estatuas para acompasar los segundos al equilibrio de tus manos, hacer más ligera la distancia en la que te alzas sobre tu peso. Si todo se asemeja a ti, pero siempre permaneces en el ritmo de tu silencio, en la quietud te creo para mí, aunque nada sucede si te toco, salvo tu mismo empeño, el arco en alto. Te sostienes sin necesidad de mí. En la solidez late la vida de las estatuas. Solo yo soy un susurro. Podría matar al fénix, acabarlo todo. La música es matemática del aire que se desvanece. Nada suman estas horas quietas. Cojo tu flecha y salto por la azotea. Me sostiene el aire denso del tiempo detenido. Nada es mi vuelo para la rigidez de tu silencio. Sobrevuelo la Gran Vía sin decidirme. Matar al fénix, matar a Endimión, y tu mirada lejos de mí. He aprendido a volar en espiral arrojándome desde tus pies. Alcanzo el suelo sin dejar de mirarte. El piano me espera en mitad del paso de peatones. Toco antes de que los coches puedan volver a arrancar. Quienes me vean volverán a olvidarse del aire. Los días
pasan solo para mi mirada. Es más fácil detener la lluvia sobre Madrid que amar a una mujer de bronce. Bueno, pues esto es un poema fantástico. Lo que yo me imagino es una persona que se pone a tocar el piano. Además, bueno, la pieza de Hania Rani es una pieza de Hawái, es lo que nos gusta mucho a mi hija y a mí, y además si la escucháis lo podéis buscar en YouTube. Si lo vais a escuchar, escuchad mejor la versión que está en una cosa que cuando la toca en un estudio de Polonia, el Estudio Nacional de Radio Nacional de Polonia o algo así, porque es muy espectacular la interpretación que hace y es como una pieza muy obsesiva. Entonces, yo me imagino que coge el piano, empieza a tocar y de repente todo se paraliza. Entonces él paraliza a la gente y aprovecha, pues, él está enamorado de la estatua, ¿no? Es un poco ya luego todo lo que se quiera derivar. Y bueno, pues es sobre todo un poco, pues, es como la reconstrucción de un mito, como crear un mito nuevo, humildemente por supuesto, y también un poema fantástico que fue muy divertido de escribir y que espero que sea muy divertido de leer. Y aquí yo tenía mi amiga María Sánchez Ozamiz, hizo una interpretación gráfica de este poema con este dibujo que, bueno, lo presentamos aquí, que ya te lo había comentado. No sé si quieres tú decir algo o... Espera, que te traen un micrófono. Muchas gracias. De pie si quieres, que te veo. Hola, ¿se me oye bien? A mí esta poesía me ha gustado mucho, es una de mis favoritas, pero fue Javier quien me propuso ilustrarla. Y estuve leyéndola varias veces, haciendo una asociación de ideas. Y lo primero que pensé es, efectivamente, como me dijiste tú, que es muy visual. Y me vinieron a la mente las rayas del edificio Sueps de Callao. Y las aproveché para hacer esos colores, de hecho, tan copiados literalmente de esos neones. Y a partir de ahí hice la composición con Diana Cazadora, el pianista, que aquí está más tranquilo que la poesía, está más contemplativo, ensimismado. Y luego, supuestamente, la figura de la derecha sería el policía, paralizado porque no puede sacar al pianista del ensimismamiento. Los peatones o las líneas de colores que veis detrás de Diana Cazadora, con sus selfies, hay de todo. La gente andando, caminando con sus perros, incluso hay un gato, en honor a los madrileños que somos gatos. Y al final, al fondo, cerca del arco, vais a ver el edificio de la Telefónica, que es emblemático de la Rambla. Y por último, la lluvia no he sabido muy bien cómo reflejarla, así que me he limitado a hacer como unas gotitas en el cielo naranja, mientras que el teclado tiene la sangre a la que hace referencia al pianista. Se nota que me lo he pasado muy bien, ¿verdad? Pues nada, aquí está la explicación del dibujo. Me alegro de que os guste. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo una vez más reiterar el placer de haber estado aquí. Además, uno no puede presentar los libros siempre al lado de su hermano, lo cual hace que sea muy especial todavía más. Ya lo he desvelado. Sí. Se ha roto la magia ya. Entonces, pues bueno, pues eso, nada, pasamos la palabra a Antonio. Bueno, yo es que quería agradecer algo de última hora, que ya me lo anticipaste, que es que Elena iba a hacer unos separadores. Esos separadores los acabo de conocer hace un ratito y son preciosos. Son dos modelos de separadores, dos estilos, en que son, pues, de creación muy personal, casi como una especie de ukelele, y de también como Raquel, ¿no?, que has hecho tú ese dibujo, pues la queridísima Elena, que sepáis que ha hecho esto, esto. Y que lo damos con la venta de cada uno de los libros. Nada más, que quería agradecer eso. Y Claudia me ha ayudado
a dar esa imagen de cómo están los libros puestos, ¿eh? Y no quería dejar de decirlo, porque siempre hay que premiar a la creatividad, y eso lo tiene Elena. Muchas gracias, ¿eh? Son acuarelas originales y a mano, ¿vale? O sea, que son auténticas, cortadas a mano y... O sea que, bueno. Bueno. No tienen inteligencia artificial, entonces. No. Vaya. Si no, posiblemente pues habría 2 señales del metro o algún detalle que desvelaría Bueno. la mente robótica. Bueno, pues ya que hemos terminado, vamos a dar, aunque nos hemos alargado un poquitín, pero bueno, algún comentario, alguien que quiera decir algo. Por aquí. Me interesa mucho saber la historia de la poesía, el número... Espera, que te lo busco. La poesía número 6, el toro, ¿cómo surgió esto? Pues mira, justo, qué bien que me lo preguntes porque tenía una imagen. Sí. Por si surgía, vale. En el año 1928 se escapó un toro que iba al matadero y se coló en la Gran Vía. Entonces, esta es la foto original, esta foto la he conseguido. ¿Dónde es esta foto para...? Bueno, en fin. Me parece, es la cadena COPE. Esto lo he sacado de la web de la cadena COPE. Entonces, el toro se escapa en mitad de la Gran Vía en el año 28, llena de gente. Esto fue portada de todos los periódicos del mundo. En un periódico, no sé si fue el New York Times, que encontré un chiste que decía que esto de pasar mejor que pasara en España, porque pasó lo que pasó de verdad, y es que cerca vivía un torero. Entonces le dieron una chaqueta, estaba el casino militar, que ahora es otro casino, entonces los militares le dieron una espada y el tío toreó al toro. Y el señor estaba volviendo a su casa. No recuerdo el nombre del torero, era un torero vasco. Y bueno, la que cuenta la crónica es muy divertida. Cuando la encontré me lo pasé muy bien leyéndola. Los militares hicieron barricada en su casino, sacaron las mesas para hacer barricadas, la gente se ponía alrededor para ver la corrida primero todos asustados hasta que alguien sabía que ahí vivía el torero y le fueron a buscar, un chaval le dio su chaqueta y el tío, hay fotos también si lo buscáis, lo ponéis en Google toro Gran Vía y os sale el torero, hay un vídeo incluso por ahí, un vídeo claro que es un montaje de fotos lógicamente. Y esa es la historia. Aquí, bueno, yo hice otra cosa y un poco en este poema, claro, yo corría el riesgo, que esto me lo advirtieron en el máster, y era verdad, de que la anécdota tan divertida se comiera el poema. Entonces, claro, yo tuve que darle un poco otro punto de vista que no podía ser tan divertido como era la historia. Y entonces yo empecé a tener el toro, ¿no? Y al final, pues, el toro, hablo pues eso de cómo al final la curiosidad es lo que lo mata, ¿no? Y me apiado del toro y de luego como la sensación de fuera del tiempo de un toro en mitad de la Gran Vía, ¿no? Es como una sensación de estar fuera del tiempo. Y esas son un poco las ideas que desarrollaron el poema porque efectivamente era una anécdota tan divertida y tan curiosa, tan llamativa, y claro, el New York Times lo decía porque claro, en España era el único país donde podía salir un torero de repente a torear al toro y que no le hiciera nada a nadie, ¿no? Es un poco lo que decía. Hombre, divertida porque no pasa nada, ¿eh? Porque el morlaco se las trae. Pero bueno, esto a los aficionados a Madrid, esta es una de las anécdotas más populares en los grupos de Twitter, que sí existen, y son muy numerosos, por cierto, de gente que habla de estas cosas y de redes sociales y tal. Esto es un continuo, o sea, lo de la anécdota esta del toro de la Gran Vía, esta y la del perro Paco, que no sé si os la sabéis. El perro Paco es el perro más famoso de Madrid, era un perro que era callejero y le alimentaba a la gente de Madrid, entonces era un madrileño, lo conocía todo el mundo. Era un perro que iba por ahí y no pasaba hambre, todo el mundo entraba en el bar, le daban de comer, todo el mundo
Lo que pasa es que acabó mal el perro, pero bueno, eso no os lo cuento ya. Tenéis que ir a buscarlo. Pero vamos, era el perro Paco, uno de los perros, el perro más célebre de Madrid. Junto con el toro este y Chulín, yo creo que son los animales más conocidos. Chulín igual ya, para los de nuestra quinta, sí, los de ahora yo creo que ya se han olvidado un poco de Chulín. No sé si hay algún otro comentario. Ah, bueno. Porque siempre hablan de espectros. Por los fantasmas, porque como se derruyeron las calles, pues... Ah, el fantasma de de la casa, ¿no? Por ejemplo. Claro, es que hay que pensar que la Gran Vía se llevó por delante lo que decíais antes, montones de casas. Entonces, bueno. Hombre, yo creo que fue para bien, pero en fin. Al que le destruyeran la casa, menudo negocio. Bueno. Sí, eso en el libro están con nombres y apellidos, gente que son historias reales y bueno. Hombre, si es por eso, entonces en París no habrá ningún fantasma, ¿no? Porque no quedó prácticamente nada en pie. Bueno, pues bueno, creo que lo hemos pasado todos estupendamente, ¿no? Muchas gracias a todos. La verdad es que yo he aprendido muchísimo, ¿eh? Esto se supone que era para presentar un libro de poemas y bueno, aquí hemos aprendido de historia, de composición, de ¿cómo era esto? ¿Cómo era la intertextualidad? Bueno, fantástico. Yo creo que nos ha servido a todos para salir de aquí un poquito más sabios, que es de lo que se trata. Así que nada, bueno, ahora supongo que pasamos a la firma de libros, ¿no? Bueno, si hay alguno que firmar, claro, imagino que sí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, disculpad que nos ha alargado un pelín más de lo previsto, pero bueno, espero que... 2 pelines en realidad. Bueno. Por cierto, me olvidaba de una cosa para los habituales de la casa y los que no podéis venir también, claro. Nos queda una última cosa, que es el próximo lunes. Es un foro de la diplomacia. Sabéis que el foro de la diplomacia, para que no lo conozcáis, lo hacemos en colaboración con la Academia de la Diplomacia. Todos los meses vienen aquí embajadores en España hablando sobre temas relacionados con su país, ¿no? El último que tuvimos fue Haití y ahora el lunes tenemos, además es la presentación de un libro de anécdotas del Sáhara español. Por tanto es un libro curioso, ¿no? Y va a hablar del Sáhara también. Así que nada, con eso ya cerramos el año. Bueno.